Hola, hoy vamos a ver cómo exportar de Revit una tabla de planificación, es decir, cualquiera de estas que tenemos acá, un cómputo de hormigón, por ejemplo, un cómputo de materiales, lo que sea, a Excel. Hay muchas personas que trabajan en Excel. Primero que nada vamos a ver una cosa en las tablas que vamos a querer exportar, porque si esta tabla la exportamos a Excel es porque indudablemente queremos operar con los valores que tenemos acá, si no, ¿para qué la vamos a exportar a Excel? Ahora, el problema es que cuando nosotros exportamos esto, Revit exporta también las unidades. Las unidades, por ejemplo, en este caso de metros cúbicos, de pesos o de moneda, de kilonewton por metro cúbico, etc. Entonces vamos a tener que evitar exportar estas unidades. En todo caso, las podemos poner después como título en los campos, pero es muy recomendable quitarlas, porque si no, Excel esto lo va a leer como si fuera un texto, 0.24M y el 3 superscripto. Así que, antes que nada, nos vamos a gestionar unidades de proyecto y vamos a pasar todas nuestras unidades a aparecer entre corchetes. Por ejemplo, el área, no tengo área en esta particularmente, pero no importa, está en metros cuadrados, así que hago clic acá y le voy a decir que no me ponga el símbolo de unidad. Entonces ven que ahora entre corchetes aparece M cuadrado, pero no me va a aparecer en la tabla. Que la densidad de masa tampoco me ponga la unidad, así que se la quito. Aceptar, entonces ahora aparece entre corchetes. Lo podría hacer con la velocidad y con lo otro, pero para no perder tiempo lo voy a hacer con la de volumen, que es la otra que nos falta, así que voy. Y también nos falta la de peso. La de peso la voy a dejar. Fíjense, le pongo sin símbolo de unidad también en volumen, le doy a aceptar y ya tenemos, fíjense, el único que me quedó fue el del signo de pesos, pero vamos a ver cuáles son los problemas que nos va a traer esto cuando exportemos a Excel. Entonces, nuestra tabla ya está lista para ser exportada. Es muy importante esto que les digo, que no aparezcan las unidades. Después se pueden sacar en Excel, pero es más trabajo, entonces ya de entrada le decimos que no aparezcan. Y ahora vamos a Archivo, Exportar, y empezamos a bajar. Acá hay una flechita hasta donde diga informes. Dentro de informes tenemos la opción de exportar tabla de planificación, que es lo que queremos hacer. Entonces le doy clic ahí, le pongo el nombre. En este caso va a ser cómputo hormigón in situ, que es el nombre que tiene la tabla. Y acá abajo elijo el tipo de archivo. Fíjense que tengo la opción de hacer un CSV o un texto. En ningún caso puedo exportar un XLS a Excel. Vamos con el CSV, que es un formato de texto también. Le doy guardar y me aparece esta ventanita en donde elegimos qué es lo que queremos exportar, si queremos incluir encabezamientos y demás. Pero lo importante, importantísimo acá es esto, donde dice delimitador de campo. No le vamos a poner la coma, porque dependiendo de cómo estén configuradas las unidades en Windows, la coma puede llegar a ser o un separador de miles o un separador decimal. Entonces, en delimitador de campo siempre vamos a poner o bien un tabulador o bien un punto y coma. Yo recomiendo el punto y coma. El cualificador de texto en este caso lo dejamos en ninguno, le damos a aceptar y ya se ha exportado nuestro archivo. Entonces, vamos a Excel. Le decimos que queremos abrir un archivo y el archivo lo vamos a buscar a la carpeta donde lo guardamos. Fíjense que yo lo grabé en esta carpeta y no me aparece, pero ¿por qué no me aparece? No me aparece porque el tipo de archivos que yo le estoy pidiendo al Excel que busque son archivos de Excel y yo necesito decirle que sean archivos de texto o bien que sean todos los archivos, pero lo correcto sería ponerle text files. Ahí está el TXT y el CSV, que fue el que usamos recién. Ahí me apareció, le doy open. Por ningún motivo les conviene darle doble clic a este archivo para que el Excel lo abra. Ábranlo de esta manera, porque de esta manera aparece esta ventanita que van a ver a continuación, que es súper importante. Súper importante porque de esto depende que la configuración de nuestra tabla en Excel salga bien o no. En primer lugar, vamos a cambiar el delimitador, es decir, vamos a decirle que esto esté delimitado por algún carácter que se lo vamos a decir en la segunda ventana, es decir, el punto y coma que nosotros dijimos es este, es el delimitador. Y esto también es muy importante, que el formato del texto no sea
ANSI. Normalmente esto suele venir en ANSI porque Windows lo exporta como ANSI. Y fíjense lo que pasa con los acentos, con las señas, con un montón de cosas. Ven que los textos salen mal. Entonces esto siempre en Unicode UTF-8. Ahí esto está perfecto. Le doy Next. Y acá es donde le voy a decir que no es un tab el que está separando mis campos, mis columnas, sino que es un semicolon, que es un punto y coma. Y fíjense como ahí abajo ya se organizó, está perfecto. E inclusive fíjense como en mi caso, y enseguida les voy a explicar por qué, me aparece el punto como separador decimal y la coma como separador de miles. Vamos a darle Finish a esto y ya tengo mi tabla en Excel. Y fíjense, no tengo unidades en volumen, con lo cual yo puedo seleccionar todo esto y puedo operar esto con suma, resta, división, multiplicación, lo que necesiten. Pero donde tengo el signo pesos, que fue el que dejamos diciendo, bueno, el Excel lo va a reconocer, no reconoce nada. Esto que tengo acá me debería estar dando una suma acá y no me la da. Por ese motivo es que no tiene que haber ninguna unidad en los campos o en los formatos de los campos de nuestras tablas en Revit. Ahora, vamos al punto importante, que era el punto, valga la redundancia, y la coma. Es decir, el punto para los separadores decimales y la coma para los separadores de miles. En mi caso está bien configurado. ¿Por qué? Bueno, porque yo me he tomado el trabajo de configurarlo dentro de Windows, pero cuando el Windows está en castellano, normalmente el separador de miles es el punto y el separador decimal es la coma, con lo cual empiezan a tener montones de problemas. ¿Cómo se arregla? Se puede arreglar o desde Windows, que es la forma más compleja, o desde Excel, para que solamente esto suceda en Excel. Y para hacer eso vamos a ir a File o Archivo, Opciones, y vamos a ir a donde dice Avanzado. Y en Avanzado hay una parte que dice Usar separadores del sistema, Use System Separators. Y nos dice que para el separador decimal va el punto y para el separador de miles va la coma, que es lo que queremos. O sea, en mi caso funciona bien porque yo lo arreglé en el sistema, en Windows. Pero puede ser que ustedes lo tengan exactamente al revés y no lo quieran tener así. Entonces, si les aparece en lugar de punto y coma y punto, lo único que hacen es venir acá, hacen clic en Use System Separator y le ponen en el separador decimal el punto y en el separador de miles la coma, o al revés, porque por ahí lo quieren al revés. Bueno, cada uno tiene distintas preferencias y distintos estándares en el lugar en donde trabaja. Ustedes sabrán, pero lo pueden hacer desde acá y esto ya les queda guardado en Excel para siempre. Fíjense que si yo lo hago al revés, voy de nuevo a File, Options, Avanzadas, y le digo que el separador decimal sea una coma y que el separador de miles sea un punto, y le doy OK, automáticamente ven, me cambia el punto por la coma. En este caso no lo hizo porque esto lo está interpretando como texto porque tiene el signo pesos adelante. Pero si no lo tuviera, me hubiera puesto un punto ahí como separador de miles y una coma como separador decimal. Así que recuerden, la clave de esto está en Archivo, Opciones, Avanzados y configurar correctamente el separador decimal con un punto y el separador de miles con una coma o viceversa. De esta manera terminamos el video de hoy. Hemos exportado desde Revit correctamente una tabla a Excel. Pero lo hemos hecho con el método nativo, es decir, con las herramientas que Revit trae para hacerlo. Hay otras herramientas por fuera de Revit que también nos permiten hacer esto y que tienen ciertas ventajas que las vamos a ver dentro de poquito. Son plugins que se instalan en Revit, pero si uno no tiene instalado este plugin, la única forma de exportar una tabla correctamente es como lo hicimos hoy. Bueno, Marcelo, espero haber respondido tu pregunta con esto y nos vemos en la semana que viene, calculo, o mañana, no sé, cuando publique otro video. Abrazo.